Hermano, qué bendición que podemos vernos. Cuando llega el domingo estoy muy emocionado y mientras lo voy viendo me pongo tan contento. Siempre una ilusión alabar al Señor con la familia en la fe, con los que creen en Él como yo, como los que confían en Él como yo. Bueno, le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 5. El paralítico de Betesda. Dice allí la Escritura: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Señor, muchas gracias te damos porque podemos leer tu palabra, podemos estudiar las sagradas escrituras. Nos concedes, Señor, en medio de estos tiempos difíciles, que tu pueblo todavía pueda alabar tu nombre, pueda congregarse para glorificarte y encontrar en ti renovación, inspiración, nuevas fuerzas. Señor, concede que tu palabra pueda hacer efecto poderoso en nuestras vidas. Tú conoces a cada uno en lo personal, en lo individual, y tú conoces qué podemos estar necesitando de parte tuya. Rogamos que a través de tu palabra tú nos asistas, que tú puedas animar a los que están desanimados, que tú puedas provocar, Señor, entusiasmo también por la vida cristiana, que tú provoques interés más y más en tu palabra y en la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Reprende toda obra satánica que impide que tu palabra sea efectiva y tú logres tus propósitos en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amado hermano, hemos estado viendo algunos pasajes que son muy singulares en el Nuevo Testamento, y especialmente en los evangelios. Decimos singulares porque usted sabe que hay los famosos evangelios sinópticos, que son Mateo,
Marcos y Lucas, y que se llaman sinópticos porque sinóptico quiere decir ver juntamente, porque ellos recorren el mismo contenido, algunas veces ampliándolo, otras veces más breve, pero esos evangelios nos narran básicamente los mismos eventos. Pero el evangelio de Juan es un evangelio diferente. Es un evangelio que tiene otros detalles y añade otro contenido que es diferente al evangelio. Cuando nosotros leemos los evangelios nos damos cuenta, el de Juan es diferente. Y bueno, el evangelio de Juan está más concentrado en las enseñanzas que en los milagros. Está contando las enseñanzas de Jesús. Los otros evangelios comienzan con la genealogía, hablando de los inicios humanos del Señor Jesús. El evangelio de Juan comienza hablando de la eternidad de Jesús, el verbo de Dios que estaba con Dios en el principio de la creación. Porque el evangelio tiene interés de mostrar la naturaleza divina. Y este pasaje que acabamos de leer es uno de esos pasajes que no vamos a encontrar en los otros evangelios. Solamente lo encontramos aquí en Juan. Y me llama la atención este suceso. Creo que allí hay cosas que el Señor quiere enseñarnos. Es digno de que se nos quede en la mente este pasaje porque solamente está aquí en este evangelio. Y el Señor a veces en la Biblia deja enseñanzas pues con estas particularidades de ser único para transmitirnos una enseñanza de manera especial. En la Biblia, prestando atención a los detalles, a veces nos sorprendemos de los detalles, cómo nos enriquecen y cómo engranan dentro de todo el contenido de la palabra de Dios. Entonces, aquí encontramos un hombre limitado. Aquí encontramos un hombre probablemente muy triste, un hombre frustrado. Aquí encontramos que este hombre está acompañado por otros que están en la misma condición. Y hay algo aquí enigmático en este pasaje que no encontramos mucho en el evangelio, que es, fíjense ustedes lo que había. Ellos estaban en un estanque y en ese estanque había una visitación angelical eventual, y dice que cuando ese ángel movía el agua, el primero que se metía en el agua, ¿qué pasaba? Era sano. Bueno, no nos debe asombrar porque en el Nuevo Testamento encontramos el ministerio angelical de una manera muy especial. Nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento las visitaciones angelicales y aprendemos que los ángeles son ministros, servidores a favor de los creyentes. Y eso es una cosa tremenda. A veces no tenemos conciencia de que pueden haber ángeles alrededor de sus hijos. ¿Cuántas veces usted y yo habremos sido defendidos de ángeles y no tenemos nociones, y no tenemos ideas de que esos ángeles están allí? Pero ellos son instrumentos de Dios para bendición de los herederos de la salvación, dice también la epístola a los Hebreos. Así que vamos a estar mirando algunas cosas de este pasaje, y vamos a estar viendo lo que el Señor puede incorporarnos y puede bendecirnos a través de este pasaje. Lo primero que encontramos aquí, dice la Biblia, es después de algunos eventos, dice que había una fiesta de los judíos. Fíjese usted, Jesús va a un festejo, Jesús va a una celebración. Jesús nunca está en oposición a las celebraciones y a los festejos. Por supuesto, festejos que honran a Dios, festejos que glorifican a Dios. Pero hay personas que tienen una idea de cristianismo, que el cristiano puede estar contento, que el cristiano puede estar festejando. Hay personas que tienen esas ideas. Sí, a Charles Spurgeon, que encontraba tanta santidad, que podía encontrar tanta santidad en una cara seria como en una carcajada. Y Jesús lo encontramos que va a un festejo, una celebración. La Biblia no nos dice qué fiesta era esa. Mi opinión, viendo el Evangelio, me inclino más a pensar que esa era la Pascua. La celebración de la Pascua. Podía ser los tabernáculos, podía ser el Purim, podía ser la fiesta de la dedicación. Yo me inclino que era la Pascua, aunque no es tan relevante en este pasaje cuál fiesta era específicamente. El punto es que Jesús iba a una celebración que honraba a Dios. Bueno, esta mañana hemos celebrado al Señor.
Nuestros tiempos de alabanza, ¿qué cosas son? Celebración, que dan gloria y honra a Dios. Y sabemos ya por la misma Biblia que nosotros somos los más bendecidos cuando alabamos a Dios. Porque Dios no, necesidad, Dios no tiene de nuestra alabanza. Aunque Él la recibe, Él se goza, realmente quien tiene necesidad de alabarle somos nosotros. Y cuando no alabamos y celebramos a Dios, pasa lo que pasa en este mundo, que la gente termina celebrando, adorando y reconociendo a un palo como su Dios, a un pedazo de hielo, de yeso como su Dios, o a un artista o a un personaje de la historia o a cualquiera. ¿Usted sabe por qué? Porque tenemos necesidad de celebrar a Dios. Y el pueblo judío era un pueblo de muchos festejos, de muchas celebraciones que honraban a Dios. Y si es el caso de la Pascua, ¿qué celebraba la Pascua? La liberación de Egipto. ¿Sabe que esa celebración de manera especial se aplica espiritualmente en nosotros? Porque dice la Biblia que el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto por el faraón. El libro de Éxodo nos hace un recorrido muy elocuente de lo acontecido allí y cómo Dios levantó a Moisés como profeta y como instrumento para sacar a la nación, y cómo él se presentó muchas veces delante de Faraón diciéndole: deja ir a mi pueblo para que me adore, y cómo Faraón se empecinó en no dejar ir al pueblo, pero que eso sirvió ¿para qué? Para que Dios exhibiera su poder, sus milagros. Hay veces que hay gente empecinada que no adoremos a Dios, que no sirvamos a Dios, y entonces cuando eso pasa, pues Dios despliega su poder y es una oportunidad para Dios decir: yo soy el más grande, yo soy el más poderoso. Y el pueblo, cuando salió, terminó inaugurándose la fiesta anual de la Pascua, si este fuera el caso, donde el pueblo está celebrando que un día ellos fueron esclavos, pero Dios les liberó. Y entonces cada cristiano debe tener una celebración donde nosotros reconocemos que antes de ser hijos de Dios somos esclavos del pecado, somos también esclavos de Satanás. Y cuando el Señor Jesús aparece en la escena de la historia, Él hace un sacrificio poderoso para que nosotros podamos ser librados de esa esclavitud faraónica y diabólica también. Y ahora cada cristiano debe tener su Pascua. Cristo es nuestra Pascua, dice primero a los Corintios. Cristo es nuestra Pascua. Entonces, cada cristiano debe celebrar. Y no quiero que confundas que la celebración no están relacionadas necesariamente con sonrisas de oreja a oreja. Hay veces que estoy celebrando y lo que tengo es lágrimas en los ojos, porque así son las cosas del Señor, que nos confundimos y no sabemos si reírnos o llorar por lo que estamos honrando a nuestro Dios, reconociendo a nuestro Señor. Así que Jesús participa de los festejos, Jesús participa de la celebración, y nosotros tenemos que estar entusiasmados con los festejos que tienen que ver con nuestro Padre Celestial y que le honran. Yo nunca quiero perderme una celebración donde mi Dios esté siendo reconocido y esté siendo exaltado. Como Jesús fue allá, yo también quiero ir a celebrar al Señor, cualquiera que sea el festejo. Si es que honra a mi Dios, allí quiero estar. Así que Jesús dice que fue allí al festejo, y dice, y bueno, usted sabe que eso era muy importante. Los judíos de todos los lugares venían ¿a dónde? Cuando se acercaba esa celebración, a Jerusalén. Y dice la Biblia aquí que subió Jesús a Jerusalén. Entonces, que subir, bueno, a veces eso habla de geográficamente, tiene un significado especial, que a veces Jerusalén estaba en una altura. Pero estaba leyendo y me llamó la atención que hay veces que no se justifica la expresión subió, porque geográficamente dice, no coincide que Jerusalén está arriba. Y dice, pero también subir a Jerusalén puede tener connotaciones espirituales. Porque, mire hermano, siempre que nosotros vamos a celebrar a Dios, siempre que nosotros vamos a los lugares donde se honra a Dios, siempre que nosotros vamos a orar a Dios, siempre que nosotros tenemos una propuesta espiritual donde la presencia de Dios va a estar y donde algo que honra a Dios va a estar, pues eso implica subir. No voy a pensar nunca que buscar a Dios es bajar. Buscar a Dios es subir.
Aunque a veces no lo veas, aunque a veces no lo sientas, debemos saber que buscar a Dios es avance, es triunfo, es ir hacia arriba. Porque cuando saben que ir hacia arriba tiene connotaciones positivas, y ir abajo tiene connotaciones negativas. Entonces subió a Jerusalén, y Jerusalén hemos aprendido y veíamos también el domingo pasado que tiene unas connotaciones muy especiales en la Escritura, porque en Jerusalén estaba el templo. Jerusalén era el centro del culto levítico, que era el culto instaurado en el Antiguo Testamento. En Jerusalén estaban los sacerdotes, en Jerusalén se celebraban las fiestas, en Jerusalén había tiempos de oración especiales. En Jerusalén fue donde el Señor Jesús se levantó de los muertos, fue donde enfrentó su última batalla, su muerte en la cruz y su resurrección. Así que ir a Jerusalén, de momento el Señor devocionalmente el Señor nos puede aplicar esta palabra de que subir a Jerusalén implica avance y búsqueda de Dios. Entonces, ¿cuántos creen que debemos subir? Amén. Entonces, y para que tú subir no puedes hacerlo tú solo, no puedes hacerlo según tus recursos. Subir es que voy a buscar a Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde puedo relacionarme mejor con Él? ¿Y dónde puedo escuchar su palabra? ¿Y dónde puedo alabarlo? Así que subamos a Jerusalén como Jesús en el pasado. Y no te preocupes que te vas a sorprender de que vas a ir escalando peldaños. Dice la Biblia aquí, así que anímate mucho a buscar a Jesús, a subir a Jerusalén en sentido espiritual ahora nosotros. Y gloria a Dios si puede ir a darte un viajecito por allá. Pero bueno, algunos de nosotros no vamos a ver por allá, así que en sentido espiritual vamos a tener que subir. Y dice la Biblia en este versículo 2, y hay en Jerusalén, dice, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. O sea, la puerta de las ovejas probablemente era el lugar por donde entraban las ovejas para que se efectuara el sacrificio. Acuérdese que el sacrificio de los animales del Antiguo Testamento era un símbolo, se hacía un sacrificio animal, pero ese sacrificio animal era un símbolo de que un día el Salvador del mundo, Dios hecho hombre, iba a aparecer en la historia de la humanidad para celebrar el magno sacrificio que ya invalidaría todo sacrificio animal. No hace falta que nosotros ahora hagamos sacrificios de animales. Eso fue en aquel momento, pero había un lugar donde se llamó la puerta de las ovejas, porque por allí probablemente entraban las ovejas para ser degolladas. Y dice la Biblia allí, dice cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. ¿Sabe qué quiere decir Betesda? Quiere decir misericordia, o puerta de la misericordia. Así que por donde entraban las ovejas para ser sacrificadas, y la persona podía recibir el perdón y podía recibir el favor, era la puerta de las ovejas. Ahora dice la Biblia que allí, en esa puerta, mira cómo dice la Biblia en este versículo 2, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, dice el versículo 3, en estos yacía una multitud de enfermos. Esta multitud, ya sabemos que esta multitud no está satisfecha. Esta multitud no está contenta, esta multitud no se siente realizada, esta multitud no se siente completa. Y esta multitud que encontramos aquí ilustra la multitud universal de hombres insatisfechos, incompletos, que no tienen relación suficiente con Dios y que andan buscando que algo acontezca en sus vidas. Dice la Biblia aquí, y fíjense cómo estaba, dice ahí, multitud de enfermos. Ningún enfermo puede sentirse bien. Y esa gente probablemente había llegado a apreciar mucho lo que era la salud. ¿Tú sabes cuándo apreciamos más las cosas? Cuando no las tenemos, cuando las hemos perdido, cuando ya no están. Hay muchas cosas en esta mañana que nosotros tenemos que no nos damos cuenta del valor. Andamos mirando para otros lugares, aspirando a algo más, pero no gozamos con lo que tenemos. Y a lo mejor un día no está y decimos, lo que yo tenía, yo estaba premiado. Esta multitud se dio cuenta de una manera muy especial de lo que significaba estar sano, de lo que significaba estar bien,
de poder usar su cuerpo, de poder respirar ampliamente, de poder ver la maravilla que existía, de poder escuchar, de poder caminar. Dice la Biblia aquí, esta ya es una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y esas enfermedades físicas ilustran también la realidad en el mundo espiritual. Porque no solamente hay ciegos físicos, no solamente hay cojos físicos, no solamente hay paralíticos físicos, sino que también existe todo eso espiritualmente. ¿Sabes? Los ciegos espiritualmente no ven que Dios está obrando en este mundo. A mí me gusta mucho en el libro de Isaías capítulo 6, cuando dice la Biblia que murió el rey Usías. Y el rey Usías era un hombre que había significado mucho para la nación de Israel. Era un hombre que había traído prosperidad a la nación de Israel. Y mucha gente de la nación se puso contenta que había un rey con el que la causa de Dios sobre todo estaba prosperando, y los profetas estaban contentos. Pero dice que se murió el rey Usías, porque un día el rey se metió en el templo desobedeciendo a Dios, y quiso ofrecer el sacrificio que le tocaba a los sacerdotes, y le brotó lepra en la frente y terminó muriendo. Y entonces el pasaje de Isaías 6 cuenta cómo dice el profeta Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y había serafines. Y entonces, cuando un día prediqué al principio de ese pasaje, que me encanta, porque yo digo, un trono había desaparecido en la tierra, pero había un trono en el cielo, alto, estable, sublime. Y entonces me llama la atención, porque mucha gente podría estar diciendo: ahora sí no va a haber oportunidad, porque no tenemos a Usías, el rey que podía traer tanta bendición. Pero en esa escena que el libro de Isaías capítulo 6 nos describe, hay algo que me llama la atención, y de lo que significa tener visión espiritual, para no ser un ciego espiritual. Dice la Biblia que a esos serafines dice que aparecieron delante del trono cuando él estaba mirando la visión, y decían: santo, santo, Jehová de los ejércitos. Y decía: toda la tierra está llena de su gloria. Y aquel día les dije: óigame, el profeta podía decir: pero ángeles, serafines, usted no ve los que están en guerra, usted no ve que se murió Usías, usted no ve la gente que está enferma, usted no ve los conflictos que hay a nivel mundial, usted no ve el hambre que hay. Pero ¿sabe algo? Los serafines veían más. Y por encima de las circunstancias en este mundo, ellos decían: toda la tierra está llena de su gloria. Por ejemplo, eso es un ejemplo de cuando alguien no es ciego espiritualmente, que aunque hay cosas negativas en este mundo, nosotros podemos disfrutar del mover de Dios, de la mano de Dios, del control de Dios. Y usted dice, usted ve que hay problemas, pero usted también ve que Dios está por encima. Amén, gloria a Dios. Entonces dice la Biblia aquí que había ciegos, y yo quiero que, aunque estos ciegos eran físicos, yo quiero que pensemos en cómo ahora mismo hay multitud de ciegos que no pueden ver ni apreciar nada de Dios. Y Dios está moviéndose en este mundo todavía. Y todavía podemos decir, como los serafines: toda la tierra está llena de su gloria, porque Él está por encima y está moviéndose. Y también hay cojos y hay paralíticos, en el sentido de que hay personas que nunca llegan a avanzar con Dios. Sabe que un cojo, un paralítico, esa persona no puede caminar bien. Pero eso también acontece espiritualmente. Cuando hay alguien que no termina de desarrollar una carrera para Dios, el Señor tiene aspiraciones que nosotros abramos los ojos. ¿Usted se acuerda cuando la enseñanza que dimos sobre el pasaje del siervo de Eliseo? ¿Cómo se acuerdan de ese pasaje? Estaban aquí. Eso está lindo. Eliseo ahí mirando y disfrutando que están los enemigos, y por arriba los carros de fuego, el ejército de él. Y que oró y le dijo: ay, Señor, ábrele a los ojos a Giese, mi siervo que está ciego. Porque más son los que están con nosotros que contra nosotros. Y entonces, bueno, el Señor quiere que nosotros veamos y también andemos. No podemos estar siempre detenidos
en la parálisis espiritual. No podemos siempre. No puede nuestra vida cristiana estar siempre detenida en el mismo tiempo de oración. No puede estar nuestra vida siempre detenida en las mismas cosas que a Dios no le agradan que están en nuestra vida. No puede estar nuestra vida detenida en no aprender más de la Sagrada Escritura. Sino que nuestra vida en un momento tiene que lograr avanzar, tiene que lograr caminar y no continuar con la cojera y la parálisis espiritual. Porque lo que te va a traer la verdadera espiritualidad y los verdaderos avances y los verdaderos triunfos no es lo material, es lo espiritual. Amén. La fuente de toda prosperidad y de todo bien es Dios. Amén. Y todo lo que nosotros podamos lograr y tener dependerá de lo que hayamos hecho con Dios. Pero la multitud, quiere decir, el grueso en este mundo son videntes y son gente que camina para Dios. No. El grueso de la humanidad son ciegos y son paralíticos y cojos que ni ven ni avanzan para Dios. Y entonces dice la Biblia que había una posibilidad. Dice la Biblia que había una posibilidad que pasara algo. Ahora mira, hay algo que nosotros podemos encontrar positivo en alguna de esa multitud. Yo no sé hasta qué punto todo el mundo estaba expectante. Todo el mundo estaba ávido de que el ángel bajara. Porque acuérdense dónde estamos. Estamos en el estanque de Betesda con la multitud frente allí esperando que el ángel descienda. No sé cómo habrá sido ese evento, pero dice la Biblia aquí. Mira cómo dice, a final del versículo 3, que esperaban el movimiento del agua. Cuando usted está esperando algo, cierra los ojos, se acuesta a dormir, se pone a jugar con otro. Cuando usted está esperando algo, ¿cómo está? Expectante. Los ojos parecen dos tapas botella. Atento. No quiere mirar para el lado porque a lo mejor en ese momento acontece lo que usted tanto está esperando. Así que allí estaban expectantes. Ay, qué bueno si dentro de los muchos necesitados estuvieran expectantes para ver el movimiento de Dios y esperar algo que el Señor hiciera. Nosotros debemos estar expectantes. Hay veces que no estamos esperando que el Señor pueda hacer algo. A mí me gustaba pensar cuando estamos en tiempos de oración y hemos buscado a Dios, estar con esa expectación y esperando que algo acontezca. Hace años algunos hermanos nos reuníamos para tener un tiempo de ayuno y oración. Y cuando terminamos el ayuno y oración, íbamos a hacer la visita y íbamos a orar por la gente. Y había mucha gente enferma y estábamos y experimentamos que el Señor hizo milagros físicos tremendos en algunos de esos tiempos cuando salimos a visitar y orar por la gente. Y entonces un día, uno de los hermanos que pasaba ese tiempo tuvo un dolor de muela. Y entonces, dice, si hemos orado por tanta gente que ha recibido un milagro, pues una oración por ti. Así como no, se paró y si empezamos a orar, y entonces en el instante dice, ¡ay, se me quitó! Y dice, ¿de verdad? Dice, ¡ay, qué clase de dolor me ha entrado! Entonces yo estaba pensando después, si nosotros oramos y esperamos que cosas acontezcan de Dios, debemos asombrarnos después que acontecen. ¿Usted se acuerda del culto de oración que hay en Hechos capítulo 12 cuando Pedro estaba preso? Y que cuando llegó Pedro suelto de la cárcel porque había una iglesia que oraba sin cesar, dice la Biblia, tocó en la puerta y dice que Herodes entró y le dijo, caballero, Pedro está en la puerta. Y dijeron, ¿estás loca? Oye, eso eran estorbos en el culto de oración porque eso no creían. ¿Ibas a qué? A perder el tiempo. Si Dios responde a la oración y si Dios hace y si Dios se mueve, cuando yo oro, no debo asombrarme que algo Dios haga. Decimos amén. Amén. Debe asombrarse. Así que nosotros debemos estar expectantes de la obra de Dios, que es real, prestando mucha atención, como esta multitud que estaba necesitada. Y dice, Dios puede hacer algo. Dios se puede mover. Entonces, dice la Biblia
en el versículo 4, algunas de estas partes dice que en algunos manuscritos antiguos no se encuentran, pero está en nuestra Biblia y es digno de tomar en cuenta porque ahí hay grandes lecciones que el Señor quiere mostrarnos a nosotros. Dice, versículo 4, mira tu Biblia, porque un ángel desciende de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de alguna enfermedad, de cualquier enfermedad. Óyeme, tremendo suceso. Eso es algo enigmático, ¿verdad? No encontramos en la Biblia en otros pasajes de la Biblia, esta manera de obrar los ángeles, que un ángel viniera. Jesús, pero bueno, yo no me asombro porque Jesús, en el Evangelio, hay formas de obrar múltiples en las que Dios tiene. Porque, óigame, me llama la atención. ¿Usted sabe que Jesús le metió a escupir a la gente en los ojos para sanarlo de la vista? ¿Cuándo se acuerdan de eso? Entonces, eso es una manera típica. No me asombra que Dios haga algo en esta manera, que dice un ministro, la palabra ministro quiere decir servidor. Hoy la palabra el mundo la cogió para poner gente encumbrada, pero un ministro es un servidor. Un ministro no es el que está por arriba, sino el que está por abajo. El que está al servicio. Y entonces, los ángeles son ministros. Y ese ministro estaba ministrando, quiere decir sirviendo a la multitud. Así que descendí, moví el agua. Y el que primero entraba en el agua pues recibía la sanidad. ¿Qué clase de patiñero se formaba ahí? Porque si todo el mundo está esperando eso, dice, esta es la mía, y viene el ángel. Porque todo el mundo dice, yo quiero mi milagro, yo quiero que algo acontezca. Y bueno, ahí estaba pensando, o sea que los ministros del Señor se mueven para agitar las aguas de la obra de Dios también, para que mucha gente sea beneficiada y los que están expectantes reciben milagros y obras de Dios. Porque así como los ángeles son ministros, todos los ministros, quiere decir todos los que sirven a Dios. Las aguas en las escrituras también tiene connotaciones muy simbólicas, como tiene que ver con la obra del Espíritu, tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con la gracia de Dios. Y los ministros que agitan esas aguas para que las almas sean bendecidas, las ponen en función, las ponen a funcionar para que mucha gente sea bendecida. Pero tú sabes quiénes son bendecidos con esas aguas que son movilizadas, que son agitadas por los múltiples ministros de la palabra de Dios. Los que están expectantes. Y lo primero que nosotros debemos reconocer para nosotros recibir eso es que tenemos una necesidad. Porque si el paralítico dice, no, yo no tengo ningún problema. Y el ciego dice, yo no tengo ningún problema. Y el cojo dice, yo no tengo ningún problema. Bueno, yo no sé con qué se valía el ciego ahí. Parece que alguien le daba un codazo y le decía, ya viene. Pero estaban expectantes de alguna manera, porque la Biblia dice, al final del versículo 3, que esperaban el movimiento del agua, esperaban el movimiento. Hermano, usted está expectante frente a los movimientos que el Señor hace para que usted pueda ser bendecido. Si no lo hemos estado, esté expectante. Porque los primeros que estando atentos se aprovechan de esos movimientos que el Señor hace, pueden ser muy bendecidos y allí puede estar el milagro. Allí puede estar la salvación para alguien, allí puede estar la respuesta a la oración, allí puede estar los avances, allí puede estar tus dudas que tienes aclaradas, allí puede estar lo que el Señor quiere hacer para tu vida y para mi vida. Pero en el Evangelio que está expectante, la Biblia habla de estar avisorado. La Biblia habla de estar prestando atención a las cosas de Dios. Este mundo tiene muchas distracciones. ¿No es verdad? Tiene muchas distracciones este mundo. Y en ese estanque yo no sé cuántas distracciones podía haber. Estados Unidos también tiene muchísimas, incontables distracciones a todos los niveles. Y cuando nosotros perdemos de vista lo que el Señor quiere hacer, puede que llegue el momento del movimiento y nosotros perdamos la oportunidad de lo que el Señor quiere hacer. Usted sabe que el gato que fue invitado a la coronación,
Amén. Tú sabes que usted sea invitado a la coronación de la reina de Inglaterra. ¿A cuánto le han hecho esa invitación? A ninguno. Ese gato debía estar honrado. Pero ese gato, que contaba mi esposa, por no tener los ojos para ver lo más importante, para ver lo que en realidad tenía valor, cuando salió, ¿qué contó? Por frente al trono pasó un ratón. ¿Qué significa un ratón? Aquí hay personas también que vienen al culto cristiano, vienen al culto a alabar a Dios. Dios está moviéndose, Dios está haciendo algo, el Señor está comunicando su palabra y nosotros salimos. ¿Tú viste lo que pasó? Como uno le guiñó el ojo al otro. ¿Tú viste que uno miró atravesado al otro? ¿Tú viste que no me saludaron? Y perdemos, ¿qué cosa? Lo más importante. Estemos expectantes como la multitud, porque Dios, yo no sé cuánto habrá sido sanado, la Biblia no nos recoge, qué habrá pasado allí. Yo lo que sé es que la Biblia dice que eso acontecía allí y que los expectantes podían beneficiarse. El texto tiene muchas preguntas que nosotros podemos hacer, pero hay algo que podemos aprender más allá de las 1000 incógnitas que tengamos de este pasaje de la Biblia. Y entonces, hermanos, esa gente, algunos no habían podido. Hay un hombre que está triste, hay un hombre que se ha convertido en el centro de atención por el que Juan saca este pasaje a relucir. ¿Y habían pasado cuántos años que ese hombre estaba paralítico? 38 años. Eso es mucho tiempo. La vida se le había ido a ese hombre. 38 años. Ese hombre, yo no sé las veces que habrá llorado allí, que habrá disimulado su llanto y se metió detrás de alguna columna para llorar, pues decía, llegará mi día, habrá una oportunidad para mí. Y entonces, yo no sé también si él había habido alguna oportunidad en el estanque y él la había perdido por no estar expectante. No sé, quizás el dato que la Biblia da es que este hombre, por su problema, no le daba tiempo llegar al movimiento del agua. No le da tiempo, él está imposibilitado. Hay algo que, mire, aunque nosotros somos responsables de corresponderle a Dios, nosotros somos responsables de corresponderle a Dios. Usted no me puede decir, no, Dios, yo pasé una crisis, porque, y no una respuesta para mí, porque tú no quisiste. No siempre es así. Hay veces que quizás Dios va a decir, tú no oraste. O alguien que dice, yo en la eternidad va a decir, yo no fui salvo. Y entonces dice, Jesús dijo, el que a mí viene lo echo fuera. Y entonces hay una responsabilidad en nosotros. Cuando estamos en la presencia de Dios no podemos decir, no, Dios, el problema es que tú no lo hiciste, que tú no diste la posibilidad, que tú no obraste para que yo pudiera beneficiarme de lo que tú hacías. No, la Biblia dice que allí somos responsables de estar donde estemos o de no tener lo que no tengamos de parte de Dios. Hay cosas que no dependen de ti, pero hay muchas que dependen de nosotros. Y entonces dice la Biblia que el Señor trae una nueva oportunidad. El Señor Jesús aparece en el escenario. Ya sabemos que ha subido a Jerusalén. Jesús está en el escenario. A mí me da un ánimo cada vez que el Señor aparece en la escena. Y digo, apareció el Señor. Cuando el Señor aparece, algo nuevo, una nueva oportunidad, algo lindo podemos esperar. Dice la Biblia aquí, dice la Biblia en el versículo 5, había allí un hombre que hacía 30 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, ¿qué tenía ese hombre? Parálisis, dijimos. Ese hombre no podía pararse, no le daba tiempo. Dice, lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así. Bueno, lo supo, no sabemos cómo lo supo, pero acuérdense que Jesús lo sabe todo. Y de cualquier manera, sé que alguien le señaló, ahí hay un hombre que lleva 38 años. Mira, algo que a mí me llama la atención. Algo que me llama la atención es que frente a las multitudes, Dios tiene especial atención en lo personal para nosotros. Usted sabe también que dentro de las multitudes a veces se convierte en algo impersonal.
¿Dónde pasa? Donde hay muchas multitudes, la cuestión se convierte en algo impersonal y donde la gente se deshumaniza. E incluso hay algunos que lo que le importa es la multitud, el grueso, todo, pero en lo individual no le presta atención. Pero Jesús, contrario a ese procedimiento, mira la multitud y puede centrarse en un hombre. Puede centrarse en un necesitado. Puede centrarse en algo que no había tenido la posibilidad de recibir su milagro. ¿Sabe que había un tratadito hace años que se usaba para evangelizar, que decía: Jesús murió por ti? Entonces yo le regalé ese tratadito muy emocionado a una persona en una ocasión, y entonces estaba un poquito reacia al evangelio, y entonces mira así, dice: Jesús murió por ti. Entonces dice: ¿Jesús murió por mí? Y dice: sí. ¿Y por los otros? Y dice: también. Pero Jesús presta mucha atención a cada persona en lo personal. Qué bueno cuando nosotros prestamos atención al individuo, a su necesidad, a su situación, y nos interesamos por lo que está pasando en ellos. Eso es bueno, nos hace bien a nosotros. A mí me hace mucho bien cuando hay un trato personal. Jesús miró a uno, ese está necesitado. Si nosotros pensamos que el Señor no se ocupa, porque tú dices: ¿tú sabes quién soy yo? Soy un paralítico. Yo llevo 38 años. ¿Tú sabes cuánta gente pasó por aquí caminando? ¿Tú sabes cuántas personas ayudaron a otros y a mí no me hicieron caso? Yo cuando me convertí, yo pensé: ¿quién soy yo? ¿Cómo? Y entonces yo pensaba, a mí no me cabía en la cabeza cuando yo empecé a dar mis primeros pasitos en el evangelio, que hubiese un Dios en el universo que prestara atención a un muchachito insignificante, habiendo tanta gente en este mundo. Eso no puede ser. Yo decía, porque y mi mentalidad era: la gente grande en este mundo, Donald Trump no tiene chance para atenderte a ti. Ese hombre no tiene chance para prestar alguna situación a lo que tú tienes. Y algunos de ellos, alguna de esa gente encumbrada dirá: no, yo tengo muchos asuntos importantes para estar en la bobería tuya, para estar en tu asuntico personal. Y alguien puede salir hasta herido. Pero el Señor es tan grande, tan inmenso, que dentro de su grandeza Él presta atención a gente a la que nadie le presta atención, atiende necesidades que nadie le presta atención. Y qué bueno es tener un Dios así. Qué bueno que Jesús es así. Entonces yo, ¿tú sabes cuándo me convencí? Me convencí leyendo mi Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo, creo que es el capítulo 10, versículo 30. Si mal no recuerdo, dice que aún nuestros cabellos están todos contados. Dice: oye, hay gente que tiene muchísimo pelo y el Señor se lo sabe. Entonces, óyeme, si Dios presta atención a los pelos que usted tiene en la cabeza, entonces Dios puede prestarle atención al paralítico y puede prestar atención a ti y a mí en esta mañana. No importa que no tengamos ninguna relevancia en esta sociedad, no importa que no seamos significativos, Jesús nos presta atención y te mira en tu necesidad. Gloria a Dios por eso. Por eso a mí me gusta Jesús, por este trato especial. Y entonces dice Jesús, parece que Jesús dijimos que Jesús es el maestro del civismo. La educación es muy positiva, ¿no? Y el maestro de los maestros en el civismo, de la cortesía, es Jesús. Y Jesús ha podido salir para allá y decir: sé sano. Pero ¿qué dice Jesús ahí? ¿Quieres ser sano? Bueno, ya hemos aprendido a través de muchos pasajes de la Biblia que la cortesía del Señor es mucha. Porque mire, hay mucha gente necesitada en este mundo. Hay mucha gente necesitada de la salvación. Hay gente, muchísimas, son más los que no conocen al Señor. El cristianismo es minoría frente a este vasto mundo. Ahora mismo, nosotros como cristianos somos minoría.
Y el Señor sabe que tiene necesidad. Y el Señor está preguntando a la humanidad entera. Le está preguntando también en lo personal a cada uno. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Porque dice la Biblia, Dios ama al mundo. Y Jesús hizo sacrificio por el mundo. Pero ¿por qué el mundo no está con Él? ¿Porque es un problema de Dios o es un problema del mundo? Entonces el Señor pregunta, ¿quieres ser salvo? Y también nos pregunta a nosotros en esta mañana, porque hay logros espirituales que tú y yo no estamos teniendo. Hay triunfos que no estamos teniendo. Hay vida de oración que no estamos teniendo. Hay situaciones que tenemos que quitar. Todos tenemos nuestra situación que tenemos que quitar. Y el Señor dice, ¿quiere quitarla? Hay un amigo pastor que siempre cuando habla de algo así, él pone el ejemplo y él dice, pasan los carros de basura por frente de las casas. Pero no hay ninguna de esas personas que trabajan en esos carros de basura que se metan en la cocina de usted y cogen su basura. Porque si tú lo coges adentro, dice, ¿qué tú haces aquí? Y esa persona tiene una demanda, esa persona tiene un problema por estar metido en la casa que no debe. Entonces, ¿tú sabes cuál es la basura que Jesús se lleva? El Señor pregunta, ¿quiere? Porque eso significa que tú la sacas. Eso significa que tú lo pones en las manos de Dios. Aunque sea nuestro pecado, aunque sean nuestras negligencias, aunque sea nuestra falta de consagración a Dios. Dice, el Señor nos pregunta a todos también hoy en día. Esta pregunta hace eco hasta el siglo XXI y llega a Miami y pregunta en la iglesia Vida Nueva, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres avance? ¿Quieres triunfo? ¿Quieres más de mí? Pues el asunto depende ahora, como decimos, la pelota está del lado tuyo. Porque Jesús se presentó en el escenario de la historia. Jesús vino del tercer cielo, se encarnó, desarrolló su ministerio de 3 años y medio, nos dejó el Espíritu Santo y Él sigue preguntando, ¿quién quiere? ¿Quiere? Porque si ese hombre se empecina, hay mucha gente empecinada. Podemos nosotros estar empecinados en áreas de nuestra vida donde el Señor no ha hecho lo que Él quiere hacer y tú estás lamentando tu parálisis, tú estás lamentando tu ceguera, tú estás lamentando tu cojera, pero el Señor dice, la pelota está del lado tuyo, porque yo puedo, el brazo de Jehová es poderoso. Amén. El que se levantó de los muertos no tiene limitaciones en el siglo XXI. Amén. Entonces el Señor dice, ¿quieres? ¿Qué responde este hombre? ¿Cuánto nos vamos a unir a las palabras de este hombre? Amén. Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Si yo estoy imposibilitado. Nosotros hemos estado imposibilitados para llegar a Dios. Por eso apareció un Salvador. Por la imposibilidad de nosotros. Por eso el Señor se acercó. Porque nosotros no podíamos acercarnos a Él. El pecado es algo que nos destruye tanto. El pecado es algo que nos limita tanto. La maldad humana nos cierra las puertas totalmente. Por eso en el libro de Romanos capítulo 3 dice, no hay quien busque a Dios. Dice, no hay uno, dice también el profeta Isaías. Y entonces el Señor se acerca y dice, tú no puedes, pero yo vine. Yo vine. Y el Señor continuamente nos da la posibilidad. Esa respuesta del hombre era, porque acuérdense que este no sabía en este momento quién era el que le estaba preguntando. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Porque los judíos después vinieron, ¿quién te hizo eso si estos días de reposo? Porque hay gente que está más interesada en las apariencias y en los legalismos que en la obra de salvación que el Señor quiere hacer en la salva. Y esos religiosos estaban tan centrados entonces en el ritualismo que el cerebro no le funcionaba para pensar que ese hombre tenía una necesidad. Y entonces dice la Biblia, hermano, que él le dijo, no tengo quien me meta. ¿Qué es esa respuesta? Ayúdame. Méteme en el estanque. Dame la mano, cárgame tú. Bueno, nosotros podemos ser sinceros con el Señor en esta mañana. ¿Cuántas cosas que no hemos logrado? Y nosotros podemos venir todos. Yo quiero que sepa que siempre hay algo que el Señor quiere hacer.
No es verdad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Tengo mis cosas que yo tengo que decirle al Señor, Señor, la saco de la cocina, la pongo en tus manos, yo digo sí, ayúdame en esto. Y hay muchas maneras de decirle no al Señor. No es que tú dices no verbalmente al Señor, no, Señor, no te queremos aquí. No, yo creo que aquí en esta mañana no hay nadie que le está diciendo al Señor con su boca, Señor, no te metas en mi asunto. ¿Hay alguien aquí así? No somos así. Pero hay otras maneras en las que le decimos al Señor, esto es asunto mío. Hay una hermana que el pastor Jorge y yo visitamos en los campos, cuando hacíamos la obra misionera en los campos, y yo, no sé si se acordará, había una hermana que bueno, por la insistencia del pastor Jorge, ella se convirtió, y ella después testificó que él iba continuamente y ella no le prestaba ninguna atención. Pero ella decía una frase, ella decía, no, cuando a veces ella, como Dios tiene que estar muy contento, ella decía, lo único que yo le pido a Dios es salud. Y entonces un día le dije, no, lo que Dios está ofendidísimo contigo. Y dice, sí. Dice, sí, porque tú, lo único donde tú le das chance a Dios es tu salud, lo demás es tuyo. Y entonces Dios se siente excluido de tu vida. Y a Dios hay que decirle lo grande y lo chiquito. ¿Hay algo que Dios quiere que tú te reserves? Nada. Mire, hermano, piense, por ejemplo, en relación con su pareja. María Isabel al principio me decía, yo quiero saber más de ti. Y ella quería saber toda mi vida y todos mis detalles. Y a mí se me olvidaba decirle cosas en la historia que yo le contaba. Y entonces después me descubrí y dice, ¿por qué tú no me contaste eso? Porque cuando hay esa relación de amor, ¿qué usted quiere de esa persona? Todo. El Señor lo quiere todo. Asuntos materiales, asuntos espirituales, asuntos pequeños, asuntos grandes, asuntos públicos, asuntos íntimos. Dios quiere que todos estén en las manos de Él. Hay cosas que no le contamos a nadie, que a lo mejor te avergüenza, que a lo mejor te inquietan. Jesús quiere formar parte de eso. Dice, ¿quieres que yo te ayude en ese asunto íntimo? Ponlo en mi altar. Déjame ayudarte. Qué lindo que el Señor se dispuso a ayudar al hombre que nadie quiso ayudar en 38 años. El Señor le dice, pero fíjate lo que dice aquí la Biblia. Versículo 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. La Biblia no dice aquí que el hombre puso resistencia. La Biblia no dice que hubo una palabra del hombre. La Biblia lo que dice es que lo que el Señor le dijo, Él lo hizo y fue sano. Porque hay veces que nosotros desarrollamos todo un diálogo que ponemos obstáculos a Dios. Y entonces, pero chico, tú te das cuenta que llevo 38 años que no he podido y que te estoy diciendo que no hay nadie que me ayude. ¿Cómo tú de allá de lejos me vas a decir, levántate, toma tu lecho y anda? Pues no te expliqué. Pero ese hombre confió en la autoridad de Jesús. Ese hombre creyó que esa orden, ese imperativo de Jesús podía materializarse en su vida. Podemos creer nosotros que ese imperativo y eso que el Señor dice, sácalo y ponlo en mis manos, el Señor lo va a resolver. Porque si el hombre dice, no voy a prestar ninguna atención, ese hombre se hubiese quedado ahí. Hoy no estuviésemos leyendo Juan 5, la maravilla del milagro del paralítico de Betesda. Pero ¿tú sabes por qué eso está ahí? Porque ese hombre confió en Jesús y se puso. Yo no sé cuál es la historia y el testimonio que vendrá después para cada uno de nosotros. Y que aparecerán testimonios. Porque nosotros, en vez de poner obstáculos al Señor, decimos, Señor, si tú mandas, yo lo voy a hacer. Y soy franco, Señor, yo no puedo. Llevo años con esta situación y no he podido nunca. Llevo años incluso en el cristianismo y no he podido. Pero si tú, Señor, me estás diciendo que esa situación en tus manos puede tener una solución, yo me voy a arriesgar contigo. Dice la Biblia en el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ese hombre se convirtió en un testimonio vivo. Usted sabe que los testimonios más contundentes,
son los testimonios que en la práctica se pueden ver. Hay personas que llegan de otros lugares que no conocemos y nos cuentan cosas bellas. Y probablemente un gran número de esos testimonios son verdad. Yo me enteré que, y les digo esto porque me enteré que en un tiempo muchos sacaron testimonios y sacaron CDs con testimonios escalofriantes y después eran un invento, porque dice que el mundo cristiano demandaba mucho y con un negocio así sacaban mucho dinero. Entonces inventaban testimonios, inventaban historias, ponían a una gente a llorar frente a unas cámaras y decir que Dios hizo tal, y todo era una gran mentira. Era para venderle el disco y que la gente llorara también frente a esos discos y frente a esas imágenes para sacarle el dinero. Pero los testimonios que más nos impactan, aunque es bueno que demos testimonio con nuestras palabras, ¿cuáles son? Hermano, ese hombre de 38 años, ¿tú sabes cuánta gente vio a ese paralítico? Y que de pronto tú hicieras así, mirara, como nos pasa, se pasa así de nuevo. Este no es el que estaba allí 38 años, que yo lo veía acostado, llorando y triste y lamentándose. Ese sí, pero hubo uno que apareció en el escenario del estanque, Jesús, y me dijo, levántate, y yo pude levantarme. Gloria a Dios. Esos testimonios nos impactan mucho más. ¿Cómo nosotros vamos a convencer a los que están decepcionados del Evangelio? ¿Sabes cuántas personas están decepcionadas del Evangelio? Yo diría que hay un grueso mayúsculo. Y quizá el mensaje que nosotros podemos darles es el que ellos ya escucharon y saben. Pero tú sabes cómo ellos terminarán convenciéndose. Cuando nosotros caminamos, cuando nosotros nos levantamos, cuando el Señor ha hecho algo. Él dice, no, pero yo me creía que el mensaje se quedaba en palabras. Dice, no, el mensaje también es obra. El mensaje se materializa en nuestra vida. El mensaje toca el corazón y hace que nosotros andemos diferente. Amado hermano, yo creo que el Señor quiere hacer cosas con cada uno de nosotros. Y yo estoy seguro, no hay nadie que no tiene necesidad de un toque. Porque no hemos podido meternos en el estanque y Jesús aparece para darnos la mano ahora. El Señor quiere este domingo que nosotros tengamos nuevo ánimo. Ponte expectante, no solo por el estanque, sino porque aparece Jesús. Y Jesús, quizás la aparición es hoy domingo en la mañana, que el Señor dice, cuando tú salgas ya empieza con Jesús. Porque el Señor va a hacer algo lindo y lo que no hemos podido lograr en la fuerza humana, el Señor lo va a hacer ahora milagrosamente. Vamos a hacer una oración juntos. Vamos a darle gracias a Dios porque existió un paralítico en Bethesda que abrió su corazón para que Jesús lo tocara. Y vamos a decirle, Señor, yo necesito el toque tuyo. Señor, muchas gracias por esta mañana. Qué bueno que hemos podido congregarnos aquí para buscarte. Somos débiles en nuestra fuerza, somos paralíticos, cojos y ciegos. Pero tú nos enseñas que Jesús apareció en este mundo para darnos la mano. Señor, concédenos a salir de la parálisis que no nos dejen avanzar. Permite que podamos poner mucha atención a lo que quieres hacer. Tú conoces en lo íntimo nuestra necesidad, nuestra lucha, nuestra frustración, como en el pasado. Tú conoces las multitudes que no te conocen y tú conoces a aquellos de tus hijos que han estado expectantes, buscando un milagro, y tú dices que respondan a tu pregunta, que respondan a lo que quieres hacer. Señor, trae ánimo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Ayúdanos a poner en tus manos aquellos asuntos que hemos tratado de llevar por nuestra propia cuenta. Gracias por escucharnos, gracias porque sabemos que quieres hacer algo en nuestra iglesia, aquí en Vida Nueva,
Y tú quieres, Señor, que todos los que estamos aquí formemos parte de algo lindo y te sirvamos y te honremos y seamos paralíticos sanados por el poder de la resurrección. Te bendecimos y te alabamos. Muchas gracias por escucharnos. Sigue manifestándote. Amén.